Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar acerca de la leyenda del niño del Ondable. Acompáñenme a conocer esta interesante historia. Se cuenta que hace muchos años en esta vivienda del poblado El Arenal Durango existió una familia integrada por don Camilo, doña Rosita y la pequeña Juanita. Don Camilo era un hombre dedicado a las labores del campo y según se cuenta era una persona de mucho carácter. Por otro lado, doña Rosita era una mujer entregada a las labores del hogar y al cuidado de la pequeña Juanita. Y bueno, todo transcurría tranquilo en esta familia duranguense, hasta que un día don Camilo se metió en problemas muy fuertes con don Epifanio. Don Epifanio era otro habitante de este mismo poblado, el cual le reclamaba el robo de unos becerros. Entonces don Camilo se sintió tan ofendido por aquellas acusaciones que terminó yéndosele a los golpes a don Epifanio, porque pues él no había sido no había participado en el robo de las reses, y a partir de ahí surgió una enemistad entre estos dos hombres que se fue alimentando con el paso del tiempo. Por un lado, don Epifanio defendía la idea de que don Camilo le había robado los becerros porque eso le habían contado a él, y por otro lado don Camilo se sentía muy agraviado en su persona porque él no había tenido nada que ver en el robo de las reses. Por otro lado, en medio de los problemas, la pequeña Juanita creció hasta convertirse en una bella joven, la cual, como todo adolescente, pues empezó a salir a realizar los paseos dominicales que se acostumbran en los pueblos, y empezó a cruzar miradas con Raimundo. En este caso, Raimundo era otro muchacho de este mismo poblado, y después de una serie de pláticas entre ambos, pues terminaron siendo novios. El problema era que Raimundo era hijo de don Epifanio, el peor enemigo de don Camilo. Entonces, cuando don Camilo se entera que su muchacha andaba de novia con el hijo de su peor enemigo, se enfureció tanto que lamentablemente le pegó a Juanita y le prohibió que volviera a ver a Raimundo. Sin embargo, Juanita se sentía tan bien al lado de aquel muchacho que decidió desobedecer las órdenes de su padre, y a escondidas seguía viéndose con Raimundo. Se cuenta que una tarde don Camilo venía regresando del potrero de buscar una vaca que le faltaba y pudo ver en la alameda del pueblo a Juanita del brazo de Raimundo. Entonces don Camilo se enfureció tanto y a estrujones se trajo a Juanita hacia la casa y la encerró justo en el cuarto que tengo a mis espaldas, diciéndole que no volvería a salir de ese lugar hasta que él lo decidiera. Los planes de don Camilo eran mantener a Juanita encerrada durante algún tiempo, el suficiente para que Raimundo se cansara de la situación, se consiguiera otra novia y por fin se olvidara de su hija. Sin embargo, el muchacho no se iba a dar por vencido tan fácilmente, y por medio de la mejor amiga de Juanita, Raimundo se mantenía informado de la situación en la que su novia se encontraba. Y bueno, con el paso del tiempo, Raimundo sabía que tenía que hacer algo, debido a que las cosas en la casa de su novia no cambiaban. Entonces él decide establecer un plan para poder liberar a Juanita de este cuarto. Él sabía que de vez en cuando los papás de la muchacha se iban hacia la ciudad de Durango a comprar cosas que necesitaban, entonces era el momento adecuado para venir por ella. Y finalmente se llega el día en que don Camilo y doña Rosita se van hacia Durango. Entonces el muchacho se introduce en la vivienda y trata de derribar esta puerta. Sin embargo, en ese tiempo eran puertas de madera muy sólida y Raimundo no contaba con herramientas suficientes para derribarla. Entonces lo que decide el muchacho es tomar una pala que se encontraba en el patio, y posteriormente Raimundo se sube a la azotea del cuarto. Y bueno, posteriormente Raimundo, con la ayuda de la pala, logra hacer un orificio en el techo de esta habitación y con una cuerda se introduce a este lugar y se da ese encuentro tan anhelado entre ambos enamorados. Posteriormente Raimundo le pide a Juanita que se vayan lejos de aquí donde nadie los conozca. Sin embargo, la muchacha, a pesar de que amaba a Raimundo,
pues también adoraba a sus padres y como era hija única decide no seguir a Raimundo. Entonces el muchacho se tiene que alejar del lugar con los sentimientos encontrados. Por un lado, contento por haber estado en los brazos de su amada, pero por otra triste porque no lo quiso seguir. Y bueno, cuando los padres de Juanita regresan y se encuentran con la novedad del hoyo en el techo de la habitación, después de presionar a la muchacha, pues esta termina diciéndoles toda la verdad. Entonces don Camilo salió enfurecido a la calle con machete en mano en busca de aquel muchacho para que pague lo que hizo. Sin embargo, Raimundo sabía de las consecuencias y previamente ya había huido del pueblo. Y bueno, finalmente las aguas regresaron a su cauce. Sin embargo, con el paso de los días empezó a crecer en el vientre de Juanita el fruto de aquel encuentro entre ella y su novio. Por otro lado, don Camilo no podía ocultar el enorme coraje que sentía, el saber que iba a tener familia de aquellos seres tan despreciables para él. Y bueno, se llega el día del parto y Juanita logra tener a su hijo con éxito. Sin embargo, misteriosamente una noche el bebé desaparece del cuarto de la muchacha. La gente del pueblo afirma que fue don Camilo el que sustrajo al bebé del cuarto de Juanita y lo ahogó justo en esta parte del río que la gente la conoce como el Ondable. Y bueno, con el paso del tiempo, la gente del poblado asegura que en algunas ocasiones por las noches se ha podido escuchar el llanto de un bebé en el Ondable, justo la zona donde don Camilo ahogara al pequeño. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Ojalá y les haya gustado esta leyenda duranguense del niño del Ondable. Y pues un saludo para la gente que esté viendo el video.